Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Bienvenidos a un nuevo video de The Indicator Store. Y hoy vamos a ver el tema de las optimizaciones, backtest y optimizaciones con el módulo que trae NinjaTrader en Strategy Analyzer. ¿Sí? Esto viene incluido con NinjaTrader, incluso en la versión gratuita. Pero primero, ¿cuál es la idea de optimizar una estrategia? Y cuáles son los problemas a los que nos enfrentamos, ¿no? Eh, tenemos, como vimos en videos anteriores, algunos problemas con velas no estándar. Sí, aquí a la izquierda tenemos velas de minutos, ¿sí? Donde lo único constante acá es el tiempo. ¿Sí? Cada vela tiene la misma duración, que es la que le ponemos en el marco de tiempo. Cada vela dura 5 minutos. No tienen el mismo volumen, no tienen el mismo rango, ¿sí? Rango es la distancia de arriba a abajo. No tienen el mismo body o cuerpo, la parte rellena de la vela, la distancia que hay entre un open y un close. Y después tenemos otras velas, por ejemplo, esta tiene el body constante, ¿sí? Si le ponemos dentro de los parámetros eh, que queremos un body de 16, todas las velas van a tener 16 ticks de body. No van a tener tiempo constante, ¿sí? La duración que tiene cada vela no es igual y tampoco tienen el mismo volumen, tampoco tienen el mismo rango. Después tenemos velas de rango, por ejemplo, si queremos que todas tengan un rango de 30, ahí todas las velas tienen el mismo rango, ¿sí? No duran el mismo tiempo, no tienen el mismo volumen, no tienen el mismo cuerpo. Pero bueno, y así hay muchísimas tipos de vela. Tenemos las velas de volumen constante, por ejemplo, esta de 1000, por ejemplo, todas las velas tienen 1000 contratos. ¿Sí? Obviamente no duran lo mismo, no tienen el mismo rango y no tienen el mismo cuerpo. Después tenemos las de ticks, donde todas tienen la misma cantidad de ticks o operaciones, pero no todas tienen el mismo volumen ni el mismo rango. Bueno, y así sucesivamente. Ahora, todas las velas que no son de minutos, ¿sí? Usan datos de ticks. Las velas que son de minutos, no. ¿Qué diferencia hay? Bueno, si usamos una de las mejoradas, ¿sí? Por ejemplo, no sé, vamos a... Esto es el Nasdaq, que es muy volátil. Si quisiéramos algo de cuerpo constante, precisaríamos más o menos, perdón, unos 20 ticks, más o menos. Y le puse 7 para iniciar nueva vela, para, para que sea casi un 30%, ¿sí? Desde donde arranca una vela de la otra. Otros formatos, ahí vimos que el body son 21 ticks. ¿Sí? Por ejemplo, podríamos hacer que todas las velas arranquen de la mitad de la vela. Esta, por ejemplo, arranca casi de los 2 tercios de la vela anterior. ¿Sí? Pero podríamos hacer que arranque de la mitad. ¿Cómo hacemos? Y le ponemos que el avance, si este es el avance, 7 ticks, es lo que progresa el precio para pintar nueva vela, sea la mitad que esto. Si acá le pusiéramos 20 y acá le pusiéramos 10, ¿sí? Arranca desde la mitad. ¿Eh? Todas las velas arrancan desde la mitad. Obviamente que este open es falso, ¿sí? Porque si la vela cerró acá, no puede haber saltado de golpe hasta ahí arriba, ¿sí? Es evidente que el precio está por acá e incluso es posible que el mercado no haya pasado por acá arriba, ¿sí? Esto está dibujado, ¿sí? Hay que tenerlo bien en cuenta como para saber de que, salvo que tengamos una mecha, ¿sí? El mercado no pasó por ahí. Entonces, no siempre todas estas mechas, perdón, no siempre todas estas velas pasaron por ahí abajo. ¿Sí? O sea, no puedo poner una orden limit ahí, acá, y pretender tener un fill, porque a lo mejor el precio cerró aquí, siguió de largo, generó nueva vela, pero la pinto desde acá abajo. Acá sí podemos saber que hubo un retroceso porque hay mecha, ¿sí? Cuando hay mecha sabemos que este low es real. El problema es y vamos a usar una estrategia de las que tenemos todos, que es la que viene de ejemplo con NinjaTrader, es la Sample.
a ver si está acá. Sample Moving Average Crossover, ¿sí? O sea, dos medias simples, ni siquiera exponenciales. Acá le puse una de 6 y una de 8, son estas que están dibujadas acá. Y cuando se cruzan, quiero entrar al mercado. ¿Qué pasa si habilito eso? Para lo histórico, va a mostrar datos que no van a coincidir con lo que es real. Vamos a esperar que ejecute alguna señal y mientras vamos viendo qué es lo que está pasando acá. Acá, por ejemplo, hubo un cruce. Bien, quiere decir que al cierre de esta vela tuve una señal. ¿Dónde puedo llegar a tener un fill? Y más o menos acá o peor, por esta área. ¿Dónde calculo el fill? Y en el open, en el mejor precio posible. ¿Por qué? Porque Ninja conoce para lo histórico los cuatro datos básicos. El open, el close, el high y el low. Entonces lo puso en el mejor valor posible, ¿sí? Que es ahí arriba de todo. Y ese valor de arriba de todo a lo mejor no pasó por ahí el precio. Entonces, ¿hay forma de solucionarlo eso? Y sí. eh, Quisiéramos obtener el valor real a la estrategia, le podemos decir que calcule lo histórico, ¿sí? Cuando habilitamos la estrategia, acá en el análisis histórico, que esto no tiene nada que ver en cómo ejecute la estrategia actualmente, es cómo se calcula lo histórico. En el estándar, que es el método más rápido, de cada vela usa los cuatro valores conocidos, el open, el high, el low y el close. O sea que si alguno de estos es falso, vamos a cometer un error. Y si lo ponemos en high, le podemos especificar la resolución. La máxima obviamente es un tick. Y si la habilitamos así la estrategia, entonces ahí va a calcular mejor cuáles son los precios. Ahí por ejemplo tenemos acá la señal al cierre de esta vela, donde puso el fill, perfecto. ¿Sí? Acá no solo que vendió, sino que además cerró la compra, que la compra se produjo acá, cuando hay un cruce alcista, donde entró, no entró ahí abajo, ¿sí? Entró cerca del close. Eh, para algo visual está bien, ¿sí? Ahí vemos que cuando yo lo habilito, tarda un rato, dice calculating. El problema es, ahora vamos a ver, y vamos a trabajar con esa estrategia. Vamos a ir al Analyzer. New Strategy Analyzer. Con el Analyzer lo que hacemos es buscar. En realidad hacemos un backtest para distintos parámetros y calcular los resultados y mostrarlos todos juntos en una tabla y ordenar esa tabla en función a algún resultado. Vamos a quitar esto de acá, vamos a concentrarnos en minutos, ¿sí? Esta es la ventana del Analyzer. Y en el Analyzer vamos a poner la estrategia que todos tenemos. Viene como ejemplo, se llama Sample Moving Average Crossover, que es la que vimos recién. Dos medias simples cruzándose. No tiene target, no tiene stop. O sea, es muy poco eficiente. Tiene dos parámetros. Y bueno, si quisiéramos hacer este instrumento, Nasdaq de 5 minutos, le ponemos ahí Nasdaq 5 minutos desde el comienzo del año. Por las dudas le pongo 24/7. Y algo importante también tener en cuenta la comisión. Y si ejecuto un backtest, lo único que hace es hacer un backtest, ¿sí? Algo a tener en cuenta. ¿Qué pasa si en vez de hacer 5 minutos le ponemos cualquiera de las otras? Por ejemplo, no sé, la que estábamos viendo recién era con un cuerpo de 21 ticks y nueva vela cada 7 ticks. Si le damos de vuelta, va a tardar más porque ahora usa datos de ticks, ¿sí? Los gráficos de minutos usan 4 valores por vela, ¿sí? El high, el low, el open y el close. Mientras que cualquier otra vela que no sea de minutos usa
todos los tics que hay para crear esa información, porque las tiene que crear primero las velas. Entonces ahí lo que está haciendo es primero crear las velas para este tipo de marco de tiempo y después sacar las cuentas. Bueno, lo primero que ahí vemos, tardó un buen rato, ¿sí? Nada que ver comparado a lo que tarda un gráfico de minutos. Nos da un profit factor demasiado bueno para ser cierto. La curva de crecimiento también es muy buena. El problema es cuando vamos al chart, siempre cuando vemos valores sospechosos, tendremos que ver el chart, ¿sí? Vamos al chart e intentamos ver alguna de las entradas. Por ejemplo, ahí hay un cruce. El cruce se produce al cierre de esta vela, esta, ¿sí? Porque cuando cerró esta vela, todavía no se había producido el cruce. Cuando cerró esta vela, tenemos cruce. ¿Dónde puedo tener un fill? Ahí, no acá arriba. Estamos teniendo un fill mejor que el real. Y obviamente eso impacta en los resultados. ¿Cómo se puede mejorar eso? Bueno, tuve que acortar el tiempo porque lo que tarda es demasiado, ¿sí? 5 meses para un gráfico de ticks del Nasdaq es mucha información. O sea que es mucho el volumen de datos y mucho el tiempo que va a tardar en procesarlos. Podríamos intentar hacerlo esto 2 semanas, tal vez. 1, 2 semanas. Ahí va otro backtest. Ahora sí tenemos un resultado un poquito más rápido. Vemos la curva de crecimiento. Bien. Vemos los gráficos. Acá hay un cruce. Y no están bien las entradas. Vamos a ver la siguiente entrada. Esta. El cruce es este. Se produjo al cierre de esta vela. Tendría que tener un fill ahí. Sin embargo, me lo puso al open falso. ¿Cómo se puede solucionar esto? Bueno, como vimos recién en el chart, se puede calcular todo con una resolución de un tick. Ahora, calculemos. Esto es lo que tardan en hacer 2 semanas en método normal. Rápido. Ahora vamos a High Field Resolution, un tick. Le damos run de vuelta. Y ahora tarda un poquito más. Un poquito más. Listo. Se puede esperar, no hay problema. Ahí vemos que ya los fill, acá está el cruce, el cierre de esta vela y ahí es donde me pone el fill donde corresponde. Y obviamente los resultados van a ser mucho peores, ¿sí? El profit factor es de 1,1, no 2, algo como mostraba antes, y la curva de crecimiento ahora tiene mayor drawdown. Eso quiere decir que para un backtest aumentamos bastante la velocidad, bastante el tiempo de espera. Ahora, ¿qué pasa con una optimización? Vamos a ver qué es una optimización, pero para eso vamos a cambiar el marco de tiempo de vuelta a minutos. Vamos a 5 minutos, cosa que nos da la posibilidad de usar el método estándar, que es rápido, y aparte probar todo el año. Por ejemplo, desde principios de año. ¿Cuánto tarda esto? Prácticamente nada. La curva de crecimiento no es buena. O sea, la performance de esto no es buena. Ahora, eh, veamos qué es qué es la optimización. Porque uno podría decir, bueno, por ahí 10 y 25 no, pero ¿qué tal 10 y 15? Y ahí podríamos probar una por una todas las combinaciones. Pero para eso tenemos la optimización. La optimización nos da la posibilidad de probar todas las combinaciones. Por ejemplo, acá tenemos, bueno, recién teníamos 5 y 6. No sé, probemos la media rápida. No sé, entre 5 y 50. 5 es muy rápida, ¿sí?
y 50 es medianamente lenta. Y la lenta y 5 no, porque no la puedo probar contra sí misma. 6 podríamos probar versus 100. ¿Sí? O sea, probemos la rápida entre 5 y 50 en intervalos de 1 y la que es lenta un periodo más lento entre 6 y 100. Ahora vamos a tener combinaciones acá que no tienen sentido, ¿sí? Porque esto va a probar 5 con 6, después con 7, después con 8 hasta 100. Después va a probar 6 con 6, no tiene sentido, no va a dar ninguna señal. Después va a probar 7 con 6. O sea, la mitad de los resultados no van a tener sentido. Pero bueno, ¿podríamos hacer la estrategia de otra manera? Sí, pero la que tenemos hoy es esta. ¿Cuántas combinaciones tenemos? Y acá hay 45 más una, son 46 combinaciones. Y acá tenemos 95, ¿no? Porque es 94 más una. O sea, tenemos 95 por 46. Si le damos a Run, ahí muestra la cantidad de combinaciones. Estos son 4300 backtest. Lo hace bastante rápido. Ahora, imagínense si estuviésemos usando un gráfico que no es de minutos. Y peor aún, con el High Field Resolution. Puede no solo tardar demasiado, sino usar demasiada memoria y podría terminar, no sé, poniendo en riesgo el NinjaTrader que se cuelgue o que no termine de hacer nada. Tendríamos que manejarnos con intervalos mucho más cortos, tal vez una semana, y así todo tardaría mucho tiempo. Ahora, ¿qué obtenemos como resultado de una optimización? Y que, por ejemplo, usando 21, ¿sí? Este es el valor que eligió, y 43, tendríamos este resultado. Un Profit Factor de 1,23, 600 trades, la curva de crecimiento sería esta. Hay un montón de reportes que podemos sacar de esto. Por ejemplo, la hora del día. Esto conviene verlo por hora de entrada, ¿sí? Quiere decir que si yo empiezo a trabajar a las 11 y termino a la 1, más o menos podríamos tener esta performance. También lo podemos ver por día de la semana, como que los jueves y viernes funciona mejor que otros días. Eh, Siempre estos datos son estadísticos en función a el tiempo que le pusimos acá a analizar. Y una estadística es válida cuando tiene suficientes datos. Acá tenemos 600 datos, son trades. Cada trade es un dato. Yo considero que mínimo tenemos que tener 100 datos para tener una estadística válida. O sea que si acá les da 5 trades, esa estadística no es válida. ¿Sí? Que haya tenido 5 casos exitosos no significa que haya un patrón. Pero bueno, si tenemos 600, podríamos decir que el patrón se puede llegar a repetir en el futuro. Que vaya a pasar es otro tema. Pero sí tenemos una estadística válida. Ahora, ¿qué otras cosas más tenemos con esta estadística? ¿Sí? Además de, en el sumario tenemos muchas cosas que podemos usar como limitante para cuando pongamos a funcionar esto en el futuro. Porque en el futuro el mercado no va a funcionar igual. En algún momento se va a desviar y tenemos que tener algunos límites. Por ejemplo, no sé, el drawdown. Este drawdown es muy grande. Intentemos mejorar esto de alguna manera. Porque, a ver, esto realmente no es muy... Lo que uno busca es, si estuviésemos parados acá estaría perfecto, ¿sí? Porque tenemos una curva de crecimiento lineal y ascendente, suponiendo que estamos parados acá. Y no importa lo que pasó hace mucho tiempo atrás, lo que importa es lo que pasó recientemente. O sea que si estamos por aquí, recientemente viene subiendo. Ahora, estando acá, después de semejante bajón y no habiendo logrado superar este máximo histórico, es como que, no sé, el patrón no parece estar funcionando ahora. Venía funcionando. Ahora, cada una de estas soluciones es distinta. Tiene distintos valores acá, ¿sí?
Recordemos que esta estrategia es muy poco eficiente, no tiene target y stop, está siempre en el mercado, o sea que tampoco vamos a conseguir nada asombroso, pero viene bien para entender cuáles son los reportes que podemos sacar de esto. Por ejemplo, si me paro en la mejor opción, esta, la que tiene mejor profit factor, si llego a tener un pequeño error en algo, ¿cambia mucho el resultado? Porque errores, si el patrón se cumple, pero yo después cuando lo ejecuto tengo errores, slippage o me equivoco y me olvido en un trade o hay errores de sistema. Supongamos que tenemos un 2% de errores, un 5% de errores. Esto varía mucho, poco o nada. Bueno, para eso podemos usar el Monte Carlo y podemos ejecutar 100 veces la misma simulación o el número que le ponga acá, agregándole un poco de ruido. A ver qué pasa. Son 647 trades, ¿eh? Sí, ahí lo vemos. Podemos elegir otra solución, esto se va a ir adaptando, pero supongamos que agarramos la mejor, 647 trades, y le decimos que corra 100 simulaciones, dejando los datos intactos, pero agregando algo de ruido. Entonces, cuando lo generamos, sabemos que el 50% que está acá va a dar más o menos el mismo resultado que nos dio esto, ¿sí? Pero si nos vamos hacia la derecha o hacia la izquierda, podríamos decir que tenemos un 10% de dispersión, o sea que nos deberíamos ir hasta el 40 o hasta el 60. Esta área podemos llegar a tener muy poca ganancia o más ganancia, ¿no? Porque también el error puede ser beneficioso. Ahora, hay veces en que esto se acerca al cero, ¿sí? Si vamos al 30% ya estamos cerca del cero. Pero podemos ser un poco más pesimistas o exigirle más todavía. Porque ¿qué tal si le sacamos el 5% de los ganadores? Como que no solo que me pierdo algunos trades, sino que me pierdo el 5% de los que ganan. Y ahora lo graficamos de vuelta. ¿Cambia mucho la situación por nada más que errarle al 5%? Y aparentemente sí, porque nada más que cambiando el 5%, esto es negativo siempre. ¿Sí? No tengo ni siquiera el último 10% de las muestras sigue estando en negativo. Bueno, no seamos tan exigentes, saquémosle un 3%. ¿Sí? Y ahí lo dibujo un poquito más arriba. Bueno, y si quisiéramos ser justos y decir que nos equivocamos por igual, le erramos tanto a las buenas como a las malas, podríamos decir, y saquémosle también el 3% a los perdedores. Y ahí tendríamos esta otra línea. Pero ojo que si estamos en el 40, ¿sí? Que prácticamente no hacemos ganancia. Esto quiere decir que es una estrategia muy poco robusta, ¿sí? Ya el hecho de que el profit factor sea bajo, ¿sí? Alto es cuando es mayor a 1.4 y mayor a 2 puntos hay que revisarlo muy bien porque puede ser que estemos haciendo algo mal, ¿sí? Algo mal en cuanto a que estamos calculando algo mal. Es raro tener una estrategia que dé más del 2% más de 2 de profit factor. O sea, este reporte es muy interesante y yo sugiero siempre mirar esto. ¿Qué pasa si nos equivocamos con el 5% de los perdedores? O sea, yo sigo mi setup al pie de la letra y me pierdo los ganadores, ¿sí? A los perdedores los invoco todos, pero a los ganadores no. Entonces, esto lo podemos correr varias veces porque le agrega ruido aleatorio, ¿sí? Y más o menos vemos dónde van cayendo los casos. Estamos siempre en casos negativos, el cero está acá, es muy raro que esta estrategia de ganancia cuando estamos perdiendo algunos de los ganadores. Otra cosa, ojo que no todas las estrategias son así, ¿eh? Después voy a mostrar algunos gráficos. Esta es muy, muy elemental. Pero otro reporte muy interesante es el gráfico de optimización. En el gráfico de optimización elegimos un parámetro. Esta estrategia tiene dos parámetros nada más. O sea que es muy, muy simple.
Pero hay estrategias que tienen muchísimos parámetros. ¿Qué pasa si varío uno y dejo todo lo demás constante? Entonces yo acá elijo el periodo rápido y a todo lo demás lo dejo constante. Acá vemos el periodo y acá vemos todos los posibles resultados. ¿Por qué no es un punto? ¿Por qué es una línea? Y porque tengo muchos resultados en función a los demás parámetros, que en este caso es uno solo. Hay un solo parámetro. ¿Hay algún patrón que yo vea acá? Y sí, esta área y esta. El periodo de la línea rápida, cuanto más rápido es, lo que pasa es que 5 es muy rápido. Si no queremos usar el 5, ¿cuál es el siguiente punto a usar? Y más o menos esta área. ¿Sí? Un periodo entre 19 y 25. Y con la lenta, y más o menos es lo mismo. Tengo áreas donde mejora. Y acá patrón hay. eh, pero tendríamos que ver las dos cosas, ¿no? Por ejemplo, rápido versus lento. Y ahora lo que tenemos es una superficie. ¿Qué representa la superficie? Representa lo que le hayamos puesto acá, net profit, en función a rápido, ¿sí? Este gráfico se mueve con el mouse, apretando distintos botones del mouse podemos desplazarlo, ¿sí? Agrandarlo y rotarlo. O sea, para un periodo, por ejemplo, ¿qué es lo que más llama la atención de este gráfico y esta área de acá? ¿Sí? Es evidente que si no quiero ir a periodos muy rápidos, ¿sí? Acá cercanos al cero, la siguiente área de interés sería esta, que estaríamos ante una lenta de más o menos entre 30 y 40, casi 45. Esta es la lenta, entre 30 y 45. Y la rápida, esto quedó al revés. Vamos a ver si lo podemos dar vuelta. Ahí. La rápida estaría entre 15 y 25. ¿Sí? Lo podemos hacer eso. Podemos hacer la rápida entre 15 y 25. Y la lenta habíamos quedado, no sé, probemos entre 20 y 45. 20 y 45. Son menos backtest ahora. Son nada más que 286. O sea, no vamos a obtener más resolución. ¿Sí? Vamos a tener nada más que un detalle de esta área en el que tenemos, a ver, una rápida de 22 y la lenta de 27. Vamos a ponerle más resolución, ¿sí? Vamos de vuelta de 3 a 100 y acá también, de 3 a 100. Sabemos que ahora al ser simétrico, al ser los dos rangos iguales, estamos tomando valores que no tienen sentido, ¿sí? Por empezar que estamos, bueno, esto va muy rápido. Perdón, son demasiados backtest, 9000 backtest. Generalmente cuando tenemos más de 3000, 4000 backtest podemos usar el método genético. Ya voy a hacer algún video acerca de ese tema. Pero va rápido, así que mientras les sigo comentando, em, acá como estamos barriendo todas las rápidas y todas las lentas con el mismo intervalo, la mitad de los resultados no tienen sentido porque van a ser resultados donde la rápida es más lenta que la lenta, ¿sí? Y ahora esto lo vamos a poder ver. Acá tenemos el mismo gráfico que teníamos antes con un poco más de resolución. Eh, esta área de acá son los periodos que son muy bajos. ¿Por qué conviene evitar los periodos tan bajos, o sea, rápidos? Y porque inducen error. Y eso lo vamos a ver, ese error lo podemos ver con el gráfico que vimos hace un rato de Monte Carlo.
Cuando queremos algo consistente, tendríamos que buscar algo, por ejemplo, una montañita como la primera, esta que aparece por acá. Pero veamos otros datos interesantes que podemos ver, ¿no? O sea, si quisiéramos quedarnos nada más con esto, elegiríamos esta área de lenta y rápido. Eh, Vale aclarar que si queremos mejorar esto, lo primero que tendríamos que hacer es agregarle un target y un stop y optimizarlo, ¿no? Pero supongamos que nos tenemos que arreglar con esto. Además de graficar el net profit, ¿sí? Como altura, podemos ver el profit promedio por trade, ¿no? Podemos ver la máxima pérdida, el máximo drawdown, que, qué curioso, cuando se produce, cuando... ¿Por qué tengo una línea diagonal? Y porque es el lugar en el que, a ver, en el que el periodo rápido y lento son iguales. Obviamente, cuando se acerca el periodo lento al periodo rápido, tengo demasiado error. Y o no tengo trades o si tengo trades son malos. Eh, La performance es el profit factor, ¿sí? Porque acá estoy viendo por profit factor. Es lo mismo que habíamos visto antes, solamente que en la escala vertical ahora tenemos 1 punto algo, que sabemos que tenemos que estar buscando el 1.4 o superior, ¿sí? Acá tendríamos esto de acá y hay algo acá, esto, que estaríamos en un rápido de 57 y un lento de 90, más o menos. Sí. O sea, no hay valores únicos, ¿sí? Cada uno de estos lugares son puntos en los que la performance es buena, ¿sí? Los que están más bajos son los que la performance es muy, muy mala. Y a ver, no sé si esto... El MAE, Maximum Adverse Excursion, es cuánto fue lo máximo que se fue para el lado negativo, la performance de un trade sin terminar, que después terminó en positivo. Y tiene esta forma. Obviamente esta línea diagonal es cuando el periodo rápido es igual al periodo lento. Hay dos áreas acá, una que sirve y otra que no. ¿Sí? Cuando el periodo rápido es más grande que el periodo lento, estamos haciendo lo inverso. En vez de estar comprando cuando la rápida cruza la lenta, estamos haciendo lo opuesto, estamos vendiendo. Eh, bueno, no hay mucho para decir de esto. Después el maximum favorable excursion es cuánto estuvimos llegando a ganar sin cerrar posición y al final terminamos perdiendo. Esto es más o menos la misma forma, pero al revés. Esto representa cuánto pudimos estar ganando favorable, pero después terminó perdiendo. Después el trade terminó siendo perdedor. Y bueno, con ganadores consecutivos, no es para este tipo de trade esto, porque acá no hay ganadores consecutivos. Esto es para, en este setup hay compras y ventas alternadas. Eh, Gross profit y gross loss. Bueno, no es un setup al que le podamos sacar mucha información. Ahora, algunos datos a tener en cuenta, ¿sí? Y por qué a veces conviene tener una cuenta de fondeo, ¿sí?
Es más, ¿qué es una cuenta de fondeo? Nosotros para poder, si nos decidimos por alguna de estas, vamos de vuelta, si queremos hacer esto, ¿sí? Queremos ejecutar esta estrategia. Precisamos un capital de cuánto. Y si vamos a trabajar, el operar el Nasdaq, que es muy volátil, no es el mejor instrumento para empezar, tenemos un drawdown, en este caso, de $25.000 por un contrato nada más, ¿sí? O sea que precisaríamos trabajar, para poder operar esto con el contrato común, precisaríamos 10 veces más que esto, unos $250.000 en una cuenta para poder operar un contrato. Reitero, este setup es muy malo, ¿sí? Ahora, si tenemos una cuenta de fondeo, lo único que tenemos que tener en cuenta es el drawdown, ¿sí? Que es lo que podemos ver acá. Este es el drawdown. Si nosotros nos paramos aquí, eh, podríamos decir que en cuanto tengamos un drawdown que supere lo que nuestra cuenta de fondeo nos pone como límite, mientras no superemos ese drawdown, la cuenta de fondeo nos sigue dando capital para que operemos. Entonces nosotros solamente pagando un fee por tener n contratos, obviamente cuantos más contratos quiero operar, el fee es más alto. eh, el broker nos da esa posibilidad de operar esos contratos con dinero que no es nuestro, siempre y cuando no tengamos un drawdown superior al que nos estipulan. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Y como para darles una idea de que no todas las estrategias son así de malas, los invito a que vengan a nuestro chat room, ¿sí? Nosotros tenemos un chat room en Discord en el que tenemos varios setups. Acá les muestro, por ejemplo, en el rebote, como para que se hagan una idea de... Hay varias corridas acá. Esto es una curva de crecimiento mediocre, ¿sí? Tiene un profit factor de 1,57. ¿Sí? Y un drawdown de $4.700. Recordemos que más o menos ojo que estos 4.700 debe ser esto de aquí, ¿sí? Podemos buscar algo mejor y supongo que, a ver, este de acá tiene 2.300 de drawdown. Una cuenta de fondeo les pide 3.500 de drawdown y no solo para un contrato, les permite operar 10. Y cuando ven la curva por horario, pueden obtener cosas así, donde pueden trabajar el premercado, ¿sí? De 8 de la mañana a mediodía, o esta curva, donde acá fíjense que no agarré los datos de arriba, porque tienen pocos datos, tienen pocos trades. Este tiene 130 trades y tiene un lindo profit factor, y tiene un drawdown de $2.600, que ¿dónde se puede operar? A la tarde, desde las 2 de la tarde hasta las 6. Obviamente que el- estos datos, ¿sí? Lo que tenemos acá arriba es las 24 horas. Si yo solamente opero dentro del mejor intervalo de tiempo, esto va a mejorar muchísimo. Acá tenemos otro, mucho más suave. Y este es un ejemplo de, por ejemplo, el drawdown que me muestra acá arriba es el peor, es desde acá hasta ahí. Pero yo podría considerar que desde los últimos meses hasta ahora la performance es esta. O sea, puedo esperar más de lo mismo. Si llega a venir esto, quiere decir que este setup está en retroceso y hay que esperar que repunte nuevamente. Bueno, acá hay un ejemplo de cómo son los trades, como para comprobar de que no está cometiendo errores. Y acá la solidez del sistema, ¿sí? Acá este es el caso en el que le quito el 5% de ganadores, y dejo los perdedores. Y todavía, así todo, estamos dentro del área positiva, no como nos había pasado antes con el otro sistema. Y esto es una breve demostración de cuál es el patrón que tenemos con los objetivos target y stop. Acá creo que lo que estoy viendo es target y stop, y hay que apuntarle a esa área
en la que tenemos la mejor combinación de target y stop para usar con ese patrón. Bueno, pueden entrar a este chatroom, el acceso es gratuito y pueden obtener la info de cómo loguearse en la descripción de este video. Les voy a dejar también en la descripción de este video un link con el que van a poder obtener un 50% de descuento en una empresa que hace fondeos, que es Apex. Bueno, muchas gracias a todos. Hasta luego.